Un millonario invita a su empleada a una fiesta de lujo. Lo que sucede es sorprendente. El eco resonante de tacones sobre mármol pulido rompía el silencio de una noche que prometía ser legendaria. En el umbral de la inmensa mansión, un tenue destello de luz se colaba por entre las cortinas opulentas, como si la luna quisiera espiar aquel lugar cargado de secretos. Desde el exterior se percibía un murmullo apenas audible, una vibración en el aire que anunciaba la llegada de algo inusitado y perturbador. La mansión, ubicada en una colina que dominaba la ciudad, parecía suspendida en el tiempo. Las fachadas, de piedra y mármol, contaban historias de glorias pasadas, mientras los jardines, perfectamente cuidados, exhibían flores de tonos intensos, cuyos aromas embriagadores se mezclaban con la fragancia sutil de encinos centenarios. El aire, impregnado de humedad y la brisa fresca de la noche, traía consigo un leve toque a tierra mojada, recordando la persistencia de la vida incluso en medio del lujo inalcanzable. Dentro de este escenario de opulencia, cada detalle hablaba de perfección y poder. El vestíbulo principal, iluminado por candelabros de cristal tallado, desplegaba destellos que danzaban en las paredes decoradas con tapices históricos. La textura fría y lisa de las columnas de mármol contrastaba con la calidez que desprendían los terciopelos rojos de los sofás y cortinas. Se percibía en cada rincón la meticulosa dedicación de un mundo que no admite errores ni imperfecciones. En medio de este entorno, el ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable. Un murmullo de expectativas y susurros se entrelazaba con la música de cuerdas que, suave y envolvente, llenaba el espacio. Los acordes parecían acariciar la piel, generando una sensación de vibración interna que no dejaba de insinuar que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El sonido se fundía con el suave golpeteo de las gotas de lluvia que, al deslizarse por las amplias ventanas, añadían una nota melancólica al ambiente. En el epicentro de todo se encontraba Leonardo Vasconcelos, el enigmático y poderoso heredero de un vasto imperio inmobiliario. Su figura, imponente y elegante, recorría con paso medido los pasillos de la mansión. Cada movimiento suyo estaba impregnado de una precisión casi quirúrgica, como si cada paso fuese calculado para demostrar su control absoluto sobre el entorno. Su rostro, esculpido y severo, rara vez mostraba emociones, pero en sus ojos se podía intuir una inteligencia aguda y una ambición desbordante. Leonardo no era un mero espectador de su propio imperio. Él lo era todo. Vestido con un traje impecable que realzaba su porte aristocrático, caminaba con la firmeza de alguien acostumbrado a dominar cada situación. El tacto de la seda y el caimán que componían su atuendo le conferían una sensación de invulnerabilidad, mientras el sutil aroma de colonia de alta gama se mezclaba con el ambiente, marcando su presencia de forma inconfundible. Sin embargo, en el trasfondo de este mundo de riqueza y poder se ocultaba una figura cuya existencia pasaba inadvertida para la mayoría. Camila, la dedicada empleada de la mansión, se movía entre sombras y luces con una quietud que desmentía la intensidad de sus sentimientos. Su figura, siempre discreta, se mezclaba con el mobiliario antiguo y las sombras que se proyectaban en las paredes. Camila había servido en esta casa durante años, su vida marcada por la rutina y el silencio. La textura áspera de su uniforme, que se desgastaba con cada jornada, contraponía la suavidad de su piel y la fragilidad de su mirada, revelando un mundo interior lleno de sueños inalcanzables y anhelos por descubrir. La noche en que todo parecía transcurrir con la misma monotonía de siempre, un sonido distante captó la atención de Camila. El repiqueteo de un reloj antiguo, resonando en el gran salón,
parecía anunciar el inminente advenimiento de un suceso inesperado. Aquel eco, acompañado por el murmullo de conversaciones y el tintinear de copas, se transformó en un recordatorio de que la realidad estaba a punto de ser sacudida por revelaciones que alterarían la vida de todos. Mientras tanto, Leonardo se encontraba en un rincón apartado del vestíbulo, observando con ojos que parecían desmenuzar cada detalle. Había algo en la forma en que Camila se movía, en su silenciosa dignidad a pesar de las adversidades, que despertaba en él una extraña fascinación. En su mirada se podía ver una mezcla de sorpresa y calculada evaluación, como si de repente la percepción de su propio mundo se viera alterada por la presencia de esa mujer que hasta entonces había sido invisible para el universo del lujo. La mansión se transformaba en un escenario de contrastes profundos. Por un lado, estaban los invitados, figuras de alto estatus social, cuyos vestidos brillaban con la opulencia de la alta sociedad, acompañados de risas forzadas y conversaciones que giraban en torno a lo efímero. Por el otro se hallaba Camila, cuya simpleza y naturalidad contrastaban radicalmente con el artificio que la rodeaba. Los invitados, con sus rostros marcados por la arrogancia y la desconfianza, intercambiaban miradas cargadas de juicio, mientras la brisa nocturna, cargada de aromas florales y el tenue olor a incienso, parecía querer borrar las diferencias aparentes. El ambiente se impregnaba de una tensión sutil, pero innegable. Camila, a pesar de su timidez, sentía que aquella noche no era como las demás. En el aire se mezclaban notas de melancolía y esperanza, y cada paso que daba parecía resonar con una fuerza interior que la impulsaba a descubrir algo nuevo, algo que la saldría de la monotonía de su existencia. La textura de su uniforme, que para ella era solo una prenda de trabajo, se transformaba en un manto de recuerdos y promesas silenciosas de un futuro distinto. A medida que la noche avanzaba, el vestíbulo se llenaba de voces y susurros. Cada palabra, cada gesto parecía cargado de un significado oculto. Los ojos de Leonardo seguían fijos en Camila, registrando cada pequeño detalle. El leve estremecimiento de sus manos al recoger un plato, la forma en que el roce del viento hacía bailar los finos cabellos que caían sobre sus hombros y el brillo en sus ojos, que reflejaban una mezcla de temor y curiosidad. En un rincón discreto, lejos de las miradas inquisitivas, Camila se permitía soñar despierta. Recordaba las pequeñas alegrías de su vida, el cálido abrazo de su abuela en días fríos, el sabor reconfortante de un pan recién horneado y el eco de las risas compartidas en momentos de simple felicidad. Estos recuerdos, tan intensos y palpables, se entrelazaban con el presente, creando en su mente un lienzo lleno de posibilidades y cambios. El salón, con sus paredes adornadas por retratos antiguos y sus suelos pulidos a la perfección, parecía susurrar historias de amores prohibidos, de traiciones y de redenciones. Cada superficie transmitía la sensación de haber sido testigo de innumerables secretos, y ahora, en esa misma atmósfera cargada de historia, se gestaba algo que iba a romper la rutina de lo predecible. El roce del mármol bajo los pies, la frialdad de las estatuas que custodiaban la entrada y el aroma inconfundible de las flores frescas se combinaban para formar una sinfonía sensorial que invitaba a perderse en el misterio de la noche. El tiempo, en ese instante, parecía dilatarse. Cada segundo era una pincelada de anticipación, y la mansión se transformaba en un microcosmos donde el destino se preparaba para reescribir las reglas del juego. Los invitados, absortos en su propio mundo, no podían percibir la sutil revolución que se gestaba en la sombra de la grandeza. Pero Leonardo,
Con su mirada penetrante, sabía que la llegada de Camila no era una simple casualidad. Era el preludio de una transformación que cambiaría para siempre la dinámica de poder y las relaciones en ese universo de opulencia. El sonido incesante de la música se mezclaba con el crujido de la madera antigua de los suelos, y cada nota parecía marcar un compás en el latido acelerado del corazón de Camila. Sentía cómo cada célula de su cuerpo se impregnaba de una energía que la impulsaba a avanzar, a enfrentar aquello que hasta entonces había permanecido en la penumbra de lo cotidiano. La tensión en el ambiente se volvía casi tangible, como si el aire mismo estuviese cargado de una electricidad sutil que anticipaba el cambio inminente. En un último vistazo, mientras la noche se volvía más densa y los detalles sensoriales se intensificaban, Camila cerró los ojos por un breve instante. Recordó el suave tacto de las sábanas de su infancia, el susurro del viento entre los árboles del patio trasero y el reconfortante aroma de la comida casera, preparado con esmero y amor. Esos recuerdos, aparentemente distantes, se fundían con la realidad vibrante de la mansión, creando en su interior una dualidad de sentimientos. Por un lado, la resignación de lo conocido, y por otro, la esperanza de un destino que le prometía algo mucho más grande. La puerta del gran salón se abrió de par en par, y una nueva oleada de invitados irrumpió en la escena. Cada paso, cada mirada, estaba impregnado de la esencia misma del lujo y la ostentación. Sin embargo, en medio de esa magnificencia, la presencia de Camila se destacaba como un faro de autenticidad y vulnerabilidad. Y mientras Leonardo observaba, con una mezcla de determinación y curiosidad, el destino parecía haberse dispuesto a entrelazar sus caminos de manera irrevocable, sembrando la semilla de un cambio que aún nadie podía prever. El murmullo sutil de la mansión se quebró en un instante, cuando una voz grave y serena resonó en el vestíbulo, haciendo temblar levemente el aire cargado de expectativas. La atmósfera, que hasta entonces se había dejado envolver en susurros y acordes de cuerdas, se detuvo por un instante en una pausa casi irreal. La voz de Leonardo se esparció con una mezcla de autoridad y misterio, anunciando un giro inesperado en la noche que todos creían conocer. La sorpresa se apoderó de los presentes, y el eco de sus palabras parecía desafiar la lógica del entorno. Camila, que se hallaba ocupada organizando discretamente los detalles en el fondo del salón, sintió un estremecimiento recorrer su espalda al oír el nombre propio que jamás había imaginado escuchar en aquel contexto. Su corazón, acostumbrado a latir en el compás de la rutina diaria y de un silencio resignado, comenzó a acelerar de manera inusitada. Las manos temblorosas que sostenían una bandeja de copas se congelaron por un breve instante, mientras una corriente eléctrica se apoderaba de cada fibra de su ser. El sutil roce de su uniforme, que hasta ese momento había sido un símbolo de su invisibilidad, se convirtió en el preludio de un cambio drástico e inesperado. Los invitados, absortos en sus propias conversaciones y en la ostentación de sus atuendos relucientes, se detuvieron en seco al escuchar la declaración de Leonardo. La voz, impregnada de una seguridad casi sobrenatural, parecía desafiar las convenciones y romper el delicado equilibrio del ambiente. «Quiero que Camila sea parte de esta noche», había dicho, con una entonación que mezclaba la firmeza de un imperio con la suavidad de una caricia oculta. Un murmullo colectivo estalló entre las figuras privilegiadas, y en el aire se percibió una mezcla de asombro, incredulidad y para algunos un toque de burla. La revelación no tardó en desatar un torbellino de emociones. Los rostros se transformaron en máscaras de sorpresa y desdén, y en cada mirada se dibujaba la duda sobre la verdadera intención de aquel gesto.
Camila, en medio de la incredulidad, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Cada paso que daba parecía resonar con el peso de una responsabilidad que jamás había deseado asumir. La fragilidad de su existencia, tan cuidadosamente escondida entre las sombras del servicio, se vio expuesta ante una multitud que se alimentaba de prejuicios y estereotipos. Mientras las palabras de Leonardo aún flotaban en el ambiente, el eco de las risas ahogadas y los murmullos punzantes llenaron el espacio. La tensión crecía a cada instante, como una cuerda de violín a punto de romperse bajo la presión de una melodía implacable. En ese instante, la mansión se transformó en un escenario de juicios silenciosos y de expectativas desbordadas, donde cada mirada se convertía en un juez invisible dispuesto a emitir un veredicto sin piedad. Camila, que hasta ese momento había sido la imagen de la humildad y la dedicación, se encontró en el epicentro de un huracán emocional. La invitación, tan inesperada y a la vez tan cargada de implicaciones, la obligaba a replantear su existencia de la noche a la mañana. El tacto del frío mármol bajo sus pies se transformaba en una metáfora de la realidad implacable que la esperaba. Cada gota de sudor que se formaba en su frente parecía contar una historia de sacrificio y de sueños largamente olvidados. El aire, impregnado de aromas sofisticados y de la fragancia de perfumes caros, contrastaba brutalmente con la esencia simple y casi nostálgica que emanaba de ella. Leonardo, con una mirada que desbordaba un enigma apenas disimulado, se mantenía impasible mientras observaba la reacción de la empleada. Su rostro, esculpido con líneas de determinación, no mostraba la menor señal de vacilación, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, revelaban un destello de algo inédito, un interés genuino y perturbador. La tensión en la sala se volvió casi palpable, como si el propio tiempo se detuviera para presenciar el instante en el que se quebrantaban las barreras de lo esperado. Entre murmullos y silencios cómplices, algunos invitados comenzaron a susurrar teorías y conjeturas. La voz de Leonardo había dejado claro que aquello no era un capricho momentáneo, sino parte de un plan cuidadosamente urdido en las sombras del poder y la ambición. La invitación, que en apariencia era un acto de generosidad, se transformaba en una chispa que amenazaba con encender una rebelión de emociones reprimidas y de secretos largamente guardados. Cada mirada de desaprobación, cada risa contenida, se convertía en un eco de la arrogancia de aquellos que creían inmutables ante el cambio. La mente de Camila se inundaba de preguntas y de temores. ¿Por qué ella? ¿Qué había descubierto Leonardo en su silenciosa existencia que la hacía digna de ser la protagonista de esa noche de excesos y contradicciones? El dilema se asentaba en su interior como una pesada losa y a la vez una semilla de esperanza comenzaba a germinar en un terreno fértil de anhelos largamente ignorados. El suave roce del aire sobre su piel, el murmullo distante de conversaciones en idiomas ajenos a su mundo y el inconfundible aroma a incienso que se mezclaba con el perfume de las flores, todo conspiraba para recordarle que estaba a punto de cruzar un umbral del cual no habría retorno. La reacción de los demás no se hizo esperar. Algunos rostros se tornaron rojos de indignación, mientras otros, con una curiosidad casi morbosa, seguían cada gesto de Camila con una atención que rayaba en lo obsesivo. El salón, con sus amplias columnas y sus relieves que contaban historias de tiempos pasados, se convirtió en un campo de batalla donde el antiguo orden se debatía con las nuevas posibilidades. La tensión aumentaba con cada segundo, y en cada esquina se percibía el murmullo de conspiraciones y de planes inusitados. Leonardo,
ajeno a las críticas que podían emanar de la élite presente, caminaba lentamente hacia Camila. El sonido de sus pasos resonaba como un compás decidido, y su figura se erguía con la seguridad de quien sabe que las reglas están a punto de cambiar. Con una voz suave, pero cargada de firmeza, se acercó a ella, haciendo que el ruido ambiental pareciera desvanecerse en una especie de silencio expectante. Sus ojos se encontraron, y en ese instante el universo pareció detenerse para contemplar la convergencia de dos destinos tan opuestos y a la vez inseparables. La invitación de Leonardo no era simplemente un gesto de inclusión, era el detonante de una revolución interna y externa que amenazaba con derrumbar los muros de la convención. El eco de sus palabras seguía vibrando en el aire, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y de posibilidades insospechadas. Los susurros se intensificaron y la atmósfera se cargó de una mezcla de emociones contradictorias: asombro, temor, esperanza y una pizca de resentimiento. Cada detalle, desde el suave roce de la seda en el traje de Leonardo hasta el sutil temblor en la voz de Camila, contaba una historia de desafíos y de cambios que se avecinaban. La noche, que hasta entonces había sido una secuencia de momentos predecibles y rutinarios, se transformó en el preludio de una aventura que alteraría para siempre la percepción de lo que era posible. La invitación, en su ambigüedad y fuerza, abría una puerta hacia lo desconocido, invitando tanto a los protagonistas como a los espectadores a cuestionar las estructuras preestablecidas y a soñar con una realidad distinta. El brillo de las luces, que reflejaba destellos en las paredes ornamentadas, parecía celebrar la irrupción de la sorpresa, mientras la brisa nocturna acariciaba suavemente las cortinas, como si deseara llevar consigo los vestigios de una transformación inminente. En ese preciso instante, el mundo de Camila se diluía en una amalgama de emociones intensas y de dudas irreverentes. El simple acto de ser llamada a participar en un evento destinado a los privilegiados se transformaba en una declaración de intenciones, un desafío silencioso contra las normas que durante tanto tiempo la habían confinado. La fragancia de las flores, combinada con el aroma penetrante de la cera de las velas, impregnaba el ambiente con una sensación casi mágica, mientras el murmullo de las conversaciones se convertía en el telón de fondo de una epopeya que estaba a punto de escribirse. El contraste entre la opulencia inmaculada de la mansión y la humilde esencia de Camila generaba un conflicto interno de gran magnitud. Las miradas despectivas de algunos invitados se transformaban en lanzas invisibles que la empalaban, pero, al mismo tiempo, cada suspiro y cada latido acelerado en su pecho reafirmaban la convicción de que esa noche marcaría el comienzo de algo irrepetible. La presencia imponente de Leonardo, con su semblante inexpresivo y su voz que parecía dominar el tiempo mismo, se erigía como el catalizador de un cambio tan sutil como inevitable. Mientras la tensión se apoderaba de cada rincón del salón, los instantes se sucedían con la rapidez de un torrente desbordado. Las palabras de Leonardo se disipaban en la penumbra, dejando tras de sí una estela de interrogantes que retumbaban en la mente de cada espectador. Camila, atrapada en la vorágine de sus emociones, sintió que el mundo a su alrededor se transformaba en una amalgama de sensaciones intensas. El frescor del mármol, el vibrar de la música en sus oídos, el susurro de la seda al rozar su piel y el inconfundible aroma a misterio que impregnaba cada esquina. En el silencio que siguió a la proclamación, la mansión se convirtió en el escenario perfecto para la gestación de una intriga de proporciones épicas. Cada detalle, cada murmullo,
parecía ser parte de un guión meticulosamente escrito para mantener a todos en vilo. La invitación de Leonardo, más que una simple orden, se transformó en una pregunta abierta. ¿Qué se esconde detrás de este acto inesperado? ¿Qué secretos y pasiones se desatarán en el transcurso de la noche? La respuesta, oculta en la penumbra de las intenciones, era un enigma que prometía revelaciones sorprendentes, pero que aún debía esperar el momento oportuno para desplegarse en todo su fulgor. En ese instante, mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, el ambiente se impregnó de una energía casi tangible, una fuerza que trascendía lo visible y lo audible, y que se abría paso en la mente y en el corazón de aquellos que estaban dispuestos a ver más allá de las apariencias. La invitación de Leonardo había alterado el curso de la noche, y con ella el destino de Camila y el de todos los presentes se entrelazaban en una trama de intrigas, emociones y desafíos que prometían transformar para siempre la esencia de la mansión y de quienes la habitaban. La atmósfera en la mansión se había tornado irreversiblemente distinta desde el instante en que Leonardo había proclamado su inusual decisión. La noticia había calado hondo en el ambiente y en cada rincón se percibía el murmullo constante de opiniones encontradas. Mientras la música seguía llenando el vasto salón con sus acordes de melancolía, los personajes se sumergían en una vorágine de emociones y pensamientos que iban mucho más allá de las apariencias. Camila se encontraba en medio de un torbellino interno. La invitación de Leonardo, que para muchos era motivo de burla o desdén, para ella se había convertido en un crisol de contradicciones. Al abandonar el área de servicio, se adentró en un pasillo lateral apenas iluminado, donde el eco de sus pasos se mezclaba con el susurro de viejas cortinas de terciopelo. Cada paso la hacía sentir más expuesta, como si la fragilidad de su existencia se desplegara ante miradas invisibles. Mientras avanzaba, el frío del mármol bajo sus pies contrastaba con el calor reconfortante de recuerdos olvidados. El tacto áspero de la piedra le recordaba las duras jornadas laborales, pero también encendía en ella una chispa de rebelión silenciosa. En otro sector del gran salón, Leonardo se retiró brevemente para observar a sus invitados desde una posición estratégica. Desde el umbral de una puerta ornamentada, sus ojos oscuros se posaban con intensidad en cada detalle. La escena que se desarrollaba a sus espaldas era digna de una obra de teatro. Las risas forzadas, las miradas altivas y la arrogancia embotellada en cada gesto. Sin embargo, lo que más capturaba su atención era la figura de Camila, quien, pese a la tensión evidente, parecía cargar consigo una luminosidad que desafiaba la penumbra de su pasado. La conversación en el salón había empezado a tomar un tinte diferente. Algunos invitados, con voz baja y cargada de sorpresa, especulaban sobre la autenticidad del gesto de Leonardo, mientras que otros murmuraban que la invitación era parte de un plan mayor, un juego de poder en el que cada movimiento estaba calculado. Entre ellos, se destacaba el eco de la voz de una mujer elegante que, con un tono a la vez inquisitivo y sarcástico, comentaba: ¿acaso Leonardo quiere subvertir el orden o simplemente disfrutar de un espectáculo inesperado? Estas palabras se desvanecieron en el aire, dejando tras de sí una sensación de inquietud y de anticipación. Mientras tanto, Camila se refugiaba en un pequeño rincón detrás de una columna adornada con intrincados relieves. Allí, apartada del bullicio, cerró los ojos por unos instantes, tratando de ordenar sus pensamientos. La fragancia a lavanda y a cera de vela se entrelazaba con el inconfundible aroma de su propio perfume, una mezcla sencilla que contrastaba radicalmente con los opulentos aromas de la mansión.
En ese breve paréntesis, la textura de sus guantes de algodón, gastados por el uso diario, le recordaba las luchas y los sacrificios de una vida dedicada al servicio. Sin embargo, en ese momento, algo en su interior se despertaba. Una promesa de cambio, de romper cadenas y de reclamar un destino que había sido negado por el peso de la tradición. La tensión emocional se intensificaba en cada segundo. Leonardo, cuya mirada parecía atravesar la esencia misma de la sala, se aproximó lentamente hacia Camila. Con paso medido, cruzó el pasillo y en un gesto que desafiaba las normas tácitas de aquel universo, se inclinó levemente hacia ella. El roce de su mano, fría y segura, en la de ella provocó una oleada de sensaciones. El contacto era a la vez inesperado y revelador, como si dos mundos opuestos se fundieran por un instante en el que el tiempo perdía su sentido. Camila sintió cómo el calor de la piel de Leonardo contrastaba con la frialdad que la rodeaba, y un escalofrío recorrió su columna, anunciando que algo trascendental estaba en ciernes. En ese mismo instante, en otro extremo del salón, se gestaba la primera fisura en el muro de aparente calma de la élite presente. Algunos invitados, incapaces de aceptar la ruptura de la jerarquía establecida, intercambiaban miradas de desaprobación. Las risas que antes parecían ensayadas ahora tenían un tono áspero, como cuchillos sutilmente afilados. La tensión no era solo emocional, sino también palpable en el ambiente. El aire parecía cargado de una electricidad que amenazaba con hacer estallar el frágil equilibrio. La mente de Leonardo no era menos compleja que la de Camila. Mientras observaba la transformación en los rostros de sus invitados, repasaba mentalmente los motivos que lo habían impulsado a dar ese gesto. No se trataba simplemente de un capricho o de un experimento social. Había en él una búsqueda, una necesidad de desafiar el statu quo y de revelar la verdadera esencia de aquellos que creían ser dueños absolutos del destino. Cada movimiento, cada palabra y cada silencio formaban parte de un plan mayor, en el que la vulnerabilidad y la fortaleza se entrelazaban en una danza sutil y peligrosa. La conversación se volvió un murmullo constante en el que se hacían preguntas sin respuesta. Algunos se preguntaban si la decisión de Leonardo era fruto de una venganza personal o de un impulso impulsivo, mientras que otros sospechaban que detrás de aquella aparente magnanimidad se escondía una estrategia para desestabilizar las estructuras de poder. La atmósfera se impregnaba de una dualidad en la que el resentimiento se mezclaba con la esperanza, y donde el destino de cada uno estaba ligado a la revelación inminente de secretos largamente guardados. En medio de este caos emocional, la figura de Camila se elevaba como un símbolo de resistencia. La claridad de sus ojos, que habían estado marcados por la resignación, comenzaba a brillar con una luz nueva, casi desafiante. Cada latido de su corazón parecía resonar con fuerza en la penumbra, y en el sutil temblor de su voz se escondían palabras que aún no se atrevían a pronunciarse en voz alta. La presión del entorno, las miradas y los juicios se convertían en el crisol que forjaba una determinación inquebrantable. A lo largo de la noche, mientras los murmullos se transformaban en susurros más intensos, Leonardo se acercaba a diferentes personajes, recolectando pequeñas piezas de información y sintiendo el pulso de sus emociones. Su mente analítica evaluaba cada reacción, cada gesto que podía indicar la dirección en la que el conflicto interno de la mansión estaba evolucionando. La frialdad de su apariencia contrastaba con la pasión interna que lo impulsaba a buscar algo que iba más allá de la mera imagen de poder, una verdad oculta, un secreto que desafiaba las convenciones de la sociedad en la que vivían.
La noche se volvía interminable en la percepción de quienes se encontraban atrapados en ese torbellino de emociones. Los detalles sensoriales eran tan abrumadores como reveladores. El murmullo constante de conversaciones, el aroma embriagador de las flores frescas que adornaban los centros de mesa y el contraste de luces y sombras que jugaban en las paredes centenarias. Cada sonido, cada textura contribuía a la construcción de una atmósfera en la que la tensión y la expectativa se convertían en protagonistas silenciosos. Camila, mientras tanto, no podía evitar sentir cómo cada fibra de su ser se transformaba con la inercia de la nueva realidad que se desplegaba ante sus ojos. El tacto del aire en su rostro, impregnado de un leve perfume a jazmín y a madera antigua, la llenaba de una extraña mezcla de nostalgia y anticipación. La sensación era similar a la de un lienzo en blanco a punto de ser pintado con colores intensos, donde cada pincelada representaba una decisión crucial. En ese momento, la idea de resignarse al rol que siempre le había sido asignado se veía desplazada por la posibilidad de escribir una nueva historia, una en la que su voz y sus deseos pudieran finalmente hacerse oír. La tensión alcanzó su punto álgido cuando un grupo de invitados, impulsados por una curiosidad casi hostil, se acercó para comentar en voz baja lo que acababa de suceder. Las palabras se entrelazaban en un coro de especulaciones y juicios, mientras el eco de las risas contenidas se transformaba en una melodía de rechazo y a la vez de fascinación. La dicotomía entre la admiración y el desprecio se hacía evidente en cada gesto, y la mansión entera parecía vibrar al ritmo de un secreto compartido, uno que presagiaba una transformación irreversible. Leonardo, consciente de que cada acción debía ser medida, se retiró por unos instantes a un ambiente más discreto, donde la penumbra y el murmullo le permitían reflexionar. Allí, entre sombras y destellos de luz que se colaban a través de vitrales antiguos, se preguntaba si su audaz jugada lograría encender el fuego de un cambio tan profundo como el que él mismo había imaginado. La tensión en su interior era tan palpable como la fría caricia del mármol bajo sus manos, y cada segundo se convertía en una cuenta regresiva hacia un desenlace que aún estaba lejos de ser revelado. La mansión, con su arquitectura imponente y sus secretos grabados en cada pared, se transformaba en un personaje más de esta historia. El crujido sutil de las maderas, el eco de pasos distantes y el tenue resplandor de las luces creaban una sinfonía que anunciaba la llegada de un destino ineludible. Los personajes, atrapados en esa red de emociones y percepciones, se movían como piezas de un tablero en el que cada jugada estaba impregnada de incertidumbre y ambición. La noche avanzaba, y con ella la inevitabilidad del cambio se hacía cada vez más inminente. Camila, en medio de este escenario cargado de contradicciones, se levantó con una determinación silenciosa. Sabía que la invitación de Leonardo no era solo un acto aislado, sino la puerta de entrada a un conflicto mucho mayor, uno que desvelaría verdades ocultas y pondría en jaque la estructura misma de la mansión. Con cada respiración, el aire se volvía más denso, y la intensidad de sus emociones se reflejaba en la firmeza de sus pasos, que la conducían inexorablemente hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Mientras la conversación se dispersaba en ecos de intriga y recelos, la historia de aquella noche comenzaba a tomar forma, hilvanando en cada gesto y en cada mirada la promesa de un clímax que aún se encontraba en la penumbra. La dualidad entre lo visible y lo oculto, entre el poder y la vulnerabilidad, se manifestaba en cada rincón, marcando el preludio de un cambio irreparable que desafiaba las convenciones y las expectativas. En ese momento, la mansión se convertía en un escenario vivo,
donde la trama se desarrollaba con la intensidad de un secreto largamente guardado, y cada personaje, consciente o inconscientemente, jugaba su papel en una narrativa destinada a reconfigurar la realidad. La noche parecía haberse vuelto un escenario en el que el destino jugaba con hilos invisibles, y justo en el instante en que la tensión alcanzaba su máxima expresión, una repentina transformación alteró la dinámica de la mansión. En medio del murmullo creciente, mientras las sombras se alargaban y la luz parpadeante de las velas se mezclaba con el brillo distante de los candelabros, un acontecimiento imprevisto rompió el silencio cómplice de la élite reunida. El ambiente, cargado de una expectación casi palpable, se estremeció cuando un grito contenido emergió de lo más profundo del salón. Un suspiro ahogado, convertido en vociferación, recorrió las paredes centenarias y resonó en cada rincón como el estruendo de una verdad largamente oculta. Los rostros, que hasta ese momento habían oscilado entre la incredulidad y la burla, se congelaron en expresiones de atónito asombro. Los murmullos se transformaron en un coro de preguntas sin respuesta, mientras las miradas se cruzaban en un lenguaje mudo de acusación y miedo. En el centro de aquella conmoción, la figura de Camila se erguía como la protagonista involuntaria de un drama que ya no podía ser ignorado. Con los ojos humedecidos por la tensión y la confusión, ella permanecía quieta, como si cada fibra de su ser estuviese absorbiendo el significado de aquel grito. El sonido, agudo y desgarrador, había provenido de Rebeca, cuya sonrisa venenosa se había desvanecido en un instante para dar paso a una mueca de dolor y furia contenida. Rebeca, hasta entonces símbolo de la arrogancia y el desprecio, parecía arrastrar consigo un secreto demasiado oscuro para ser revelado en esa misma fracción de tiempo. La atmósfera se cargó de una electricidad casi tangible y cada latido del corazón parecía marcar el compás de un destino inevitable. Los invitados, ahora cautivos de una realidad que se desmoronaba ante sus ojos, observaban sin atreverse a intervenir, como si temieran que cualquier movimiento pudiera sellar su propio destino. El aire vibraba con la mezcla de miedo, asombro y, para algunos, un anhelo subrepticio de ver cómo se desenvolvía el misterio. Camila, que hasta ese instante había sido la figura silenciosa en el laberinto de protocolos y miradas despectivas, sintió como su mundo se fragmentaba en 1000 piezas. La repentina revelación de Rebeca, un grito entrecortado que insinuaba algo inédito, se convirtió en el detonante de un cambio irreparable. El eco de esas palabras cargadas de una angustia indescriptible se perdía en el aire, dejando tras de sí una estela de preguntas que amenazaban con destruir las barreras de lo establecido. Leonardo, que había estado observando desde la penumbra con una mirada que oscilaba entre el control absoluto y la fascinación genuina, dio un paso firme hacia el centro de la escena. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba ahora una sutil tensión que delataba la magnitud del suceso. Con voz medida pero imperiosa tomó la palabra, y en un instante el murmullo colectivo se convirtió en un silencio expectante, casi sagrado. «¿Qué es lo que has dicho, Rebeca?», inquirió con una calma que parecía desafiar el caos que se había apoderado del salón. El grito se disipó, dejando un silencio sepulcral en el que cada segundo se extendía en una eternidad. Rebeca, con lágrimas que surcaban su rostro y una mirada que oscilaba entre la rabia y el arrepentimiento, vaciló antes de hablar. Sus palabras, entrecortadas y cargadas de una confesión ineludible, revelaron una verdad oculta que nadie había sospechado. Con voz temblorosa, explicó que durante años había acallado un secreto personal, uno que la había atormentado en lo más profundo de su ser, su relación con el pasado oscuro de la familia Vasconcelos.
La confesión fue tan inesperada como devastadora y dejó en el aire una sensación de traición que se esparcía como un veneno silencioso. El salón se llenó de un murmullo desconcertado mientras cada invitado procesaba aquella revelación que parecía sacudir los cimientos de la aparente perfección. El contraste entre la imagen de Rebeca, siempre impecable y altiva, y la vulnerabilidad que ahora mostraba era abismal. Los detalles sensoriales se intensificaron, el sabor amargo en la boca de algunos, el frío que recorría la espalda de otros, y la fragancia inconfundible de las rosas que, en medio de la confusión, adquiría un tono casi lúgubre. La mansión, testigo silente de tantos secretos, parecía absorber cada gota de la nueva tensión, amplificando el clamor de la verdad revelada. En medio de ese torbellino emocional, Leonardo dirigió su atención a Camila, cuyos ojos se habían posado en la figura de Rebeca con una mezcla de compasión y determinación. La invitación que una vez fue motivo de controversia, ahora se transformaba en la antesala de un cambio radical. Leonardo, con una voz que vibraba con autoridad, anunció que la noche había tomado un rumbo inesperado y que aquella confesión no era un simple accidente, sino la llave para desvelar secretos enterrados hace mucho tiempo. Las palabras flotaban en el aire, imbuyendo cada rincón del salón con la promesa de un desenlace que, si bien doloroso, abriría la puerta a la verdad definitiva. El impacto fue inmediato. Los invitados, que antes habían murmurado en voz baja, comenzaron a intercambiar miradas llenas de recelo y sorpresa. Algunos rostros se tornaron pálidos y en otros se dibujó la incertidumbre de saber en qué dirección se encaminaba aquella velada. La tensión, que había escalado en cuestión de segundos, se convirtió en una fuerza imparable, como una marea que arrastra a todos sin piedad. Cada suspiro, cada latido resonaba en la inmensidad del salón, creando una sinfonía de emociones tan intensa que parecía capaz de romper los límites de la realidad. En un rincón apartado, Camila se encontró a sí misma atrapada entre la confusión y una creciente determinación. El grito de Rebeca, la confesión inesperada y la mirada penetrante de Leonardo se amalgamaban en un caleidoscopio de sensaciones que la impulsaban a cuestionar su propia existencia. Cada textura, cada aroma, cada sonido se intensificaba en su mente. El roce sutil de su vestido desgastado, el inconfundible olor a incienso mezclado con el perfume de las flores marchitas y el eco distante de una música que parecía anunciar un destino ineludible. La atmósfera se había convertido en un lienzo sobre el que se pintaban emociones crudas y genuinas, y ella se veía a sí misma en el epicentro de esa transformación. Leonardo, percibiendo el cambio que se había instalado, decidió que era el momento de actuar. Con una decisión que desafiaba las convenciones, se dirigió al centro del salón nuevamente, donde todos los ojos se posaban con expectación. Con voz firme y resonante, declaró que la revelación de Rebeca era solo el comienzo y que había mucho más por descubrir en los recovecos oscuros del legado de la familia Vasconcelos. Sus palabras, cargadas de una autoridad innegable, parecían convocar a los espíritus de un pasado que se creía olvidado, y el salón se sumió en un silencio expectante, mientras cada alma presente se preparaba para enfrentar la verdad. Ese preciso instante, la tensión alcanzó su punto de quiebre. El ambiente se volvió casi irreal, como si cada partícula de aire estuviese suspendida en un instante eterno. Los invitados, incapaces de apartar la mirada, parecían convertirse en cómplices involuntarios de un secreto que amenazaba con cambiarlo todo. El murmullo de la música se transformó en una cadencia hipnótica, y la luz temblorosa de las velas jugaba con las sombras, dibujando figuras fantasmales en las paredes ornamentadas. La confesión de Rebeca,
lejos de ser el final, abrió la puerta a nuevas interrogantes. ¿Qué otros secretos se escondían tras la fachada de perfección? ¿Era posible que toda la ostentación y el poder de la familia Vasconcelos fueran tan frágiles como el cristal, dispuestos a romperse ante la menor fisura? Estas preguntas se enredaban en la mente de cada invitado, creando un ambiente de incertidumbre y asombro. Mientras tanto, Leonardo se encontraba inmerso en una introspección silenciosa, consciente de que su audaz intervención había desatado una cadena de eventos que llevaría a una confrontación inevitable entre la verdad y la apariencia. El contacto, fugaz entre la mano de Leonardo y la de Camila, tan breve como revelador, se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo. Ella, que había vivido en la penumbra de la servidumbre, ahora emergía como una figura central en un juego de poder donde las apariencias ya no bastaban. La fragilidad de su mirada se transformaba en una determinación férrea, y cada paso que daba era una declaración silenciosa de que estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de un destino forjado en el crisol del dolor y la revelación. A medida que la noche se volvía más densa, la mansión parecía respirar al ritmo de secretos largamente guardados. El aire se impregnaba de un aroma a madera envejecida y a flores frescas, mientras cada susurro y cada silencio tejían una trama compleja de emociones. La revelación había encendido una mecha, y el resplandor de aquella verdad se extendía, amenazando con consumir todo a su paso. En ese instante, la mansión se convirtió en el epicentro de una revolución emocional, donde cada personaje, consciente o no, se veía arrastrado por la fuerza imparable de un destino que se negaba a seguir las reglas establecidas. La atmósfera en la mansión alcanzó un punto crítico, y el silencio que se había instaurado tras la revelación previa se convirtió en el preludio de un clímax que parecía haber sido orquestado desde tiempos inmemoriales. Los murmullos se apagaron, y el salón, iluminado únicamente por la luz temblorosa de las velas, se transformó en un escenario donde cada latido resonaba con una intensidad desbordante. La tensión era tan palpable que se podía casi saborear. El miedo, mezclado con una extraña esperanza en el aire denso y cargado de secretos. Camila, en el centro de la mirada de todos, se encontraba a merced de un torbellino de emociones. El suave roce de su vestido desgastado, ahora impregnado del sudor del temor, parecía narrar la historia de una vida marcada por el sufrimiento y la resiliencia. Con cada paso vacilante, la textura del suelo de mármol frío le recordaba la inercia implacable del destino, y el eco de sus pasos se transformaba en una melodía triste que se fundía con el murmullo de la música, que a su vez adquiría matices lúgubres y sombríos. Leonardo, de pie en el umbral de la verdad revelada, avanzó con determinación hacia Camila. Sus ojos, antes llenos de una fría lógica, ahora brillaban con una mezcla de pasión y furia contenida. Con voz firme, pero cargada de una emoción que parecía romper la barrera del protocolo, pronunció palabras que retumbaron en cada rincón del salón. Esta noche, la verdad dejará de ser un susurro y se convertirá en el grito que derrumbe las paredes de la hipocresía. Cada palabra se deslizó por el aire como un cuchillo afilado, cortando la ilusión de seguridad que los presentes habían construido a su alrededor. Mientras tanto, la élite reunida reaccionaba en un frenesí de incredulidad y furia. Los rostros, antes compuestos por la arrogancia de quienes se creían intocables, se transformaron en máscaras de sorpresa y rabia. El murmullo de las conversaciones se detuvo abruptamente, y la tensión se volvió casi insoportable. Las manos que sostenían copas de cristal se estrechaban,
y el inconfundible aroma a perfume caro se mezclaba con el olor a ansiedad, creando una atmósfera que parecía capaz de hacer temblar los cimientos mismos de la mansión. En ese instante, Rebeca, aún marcada por la confesión que había estremecido a todos, se retiró hacia la penumbra, dejando tras de sí un rastro de lágrimas y de palabras inconclusas. Su figura, antes tan dominante y altiva, se mostraba ahora vulnerable, como si la verdad hubiera despojado de toda artimaña a una mujer acostumbrada a la perfección. El contraste entre su imagen y la realidad que emergía era abrumador, y cada mirada furtiva que se cruzaba con la de Leonardo era un recordatorio de que la verdad no podía ocultarse por siempre. El clímax se materializó cuando Leonardo, con un gesto que parecía desafiar el orden establecido, extendió la mano hacia Camila y la invitó a dar un paso al frente. El murmullo se transformó en un silencio sepulcral y el contacto entre ellos fue tan breve como decisivo. El frío de 1970, la piel de Leonardo se mezcló con el calor tembloroso de Camila y en ese instante el tiempo pareció detenerse. La tensión acumulada durante horas se desbordó en una explosión de emociones. El dolor reprimido, la rabia contenida y la esperanza de un renacer se entrelazaron en una danza feroz e ineludible. Cada detalle sensorial se intensificó de forma casi irreal. El sonido de la respiración de Camila, acelerada y entrecortada, se convirtió en la banda sonora de ese momento crucial, mientras la luz danzaba sobre las superficies pulidas y creaba sombras que parecían contar historias de traición y redención. El ambiente se impregnó de una fragancia a incienso y flores marchitas, que contrastaba con el olor metálico de la tensión y la ansiedad. En ese instante, el destino de la mansión y el de todos sus habitantes quedó sellado. Las palabras de Leonardo, cargadas de una fuerza casi sobrenatural, resonaron como un eco que prometía un cambio irreversible. La verdad, oculta tras años de mentiras y apariencias, estaba a punto de emerger con toda su crudeza, y el clímax de aquella noche se erigía como el punto de inflexión donde el poder, la vulnerabilidad y la ambición se enfrentarían sin reservas. Cada alma presente sabía, en lo más profundo de su ser, que nada volvería a ser igual. La tensión que había alcanzado su punto álgido durante el clímax dio paso a un silencio expectante en el que cada latido parecía marcar el comienzo de un nuevo orden. El salón, antes vibrante de emociones intensas y secretos revelados, se transformó en un espacio donde la calma se entrelazaba con la incertidumbre de lo que estaba por suceder. La verdad, tan largamente oculta tras capas de mentiras y apariencias, se desplegaba ahora con una claridad que dejaba poco margen para la duda. Leonardo, con la mirada fija en el horizonte de la mansión, se erguía como el testigo silencioso de la transformación. El eco de sus palabras, pronunciadas con una convicción inquebrantable, aún resonaba en el ambiente, recordando a todos que la justicia, por endeble que fuera, había comenzado a reescribir las reglas. La atmósfera se impregnaba de un aroma a madera envejecida y cera de vela, mezclado con la humedad del reciente llanto que aún dejaba huella en los rostros de aquellos que habían presenciado la verdad. Camila, cuya determinación había emergido de las sombras de la opresión, avanzaba con paso firme hacia el centro del escenario. Su rostro, marcado por las lágrimas y la resiliencia, reflejaba la transformación de una vida dedicada al silencio en una existencia que reclamaba su derecho a ser escuchada. El tacto de sus manos, que antes temblaban al contacto con lo desconocido, ahora irradiaba la seguridad de quien ha encontrado la fuerza en sus propias convicciones,
Con cada paso, la fría superficie del mármol bajo sus pies se convertía en un símbolo del nuevo camino que se abría ante ella. Un camino donde la vulnerabilidad se transformaba en poder. Entre murmullos y suspiros, la élite de la mansión comenzaba a asimilar la magnitud de la revelación. Los rostros que mostraban arrogancia y desprecio se suavizaban ante la crudeza de la verdad, mientras el ambiente se llenaba de una sensación agridulce. El dolor del pasado se entrelazaba con la esperanza de un futuro sin cadenas. Algunos invitados, incapaces de sostener la fachada de perfección, se retiraban en silencio, conscientes de que el balance del poder había sido irrevocablemente alterado. El murmullo de las conversaciones se desvanecía, dejando solo el retumbar constante de corazones dispuestos a aceptar el cambio. Leonardo, tomando la iniciativa, se dirigió al centro del salón y con voz serena narró la historia oculta detrás del legado de la familia Vasconcelos. Reveló documentos, fotografías y testimonios que desmantelaron la imagen de perfección que durante tanto tiempo había ocultado secretos dolorosos y decisiones impías. Cada palabra, cada revelación, parecía derrumbar las barreras del tiempo, haciendo que la verdad emergiera con una fuerza implacable. La mansión, testigo de generaciones, vibraba al compás de una justicia largamente postergada, y el ambiente se llenaba de una sensación de redención que parecía sanar viejas heridas. Camila, ahora en el epicentro de esta transformación, se sintió liberada. Las lágrimas que una vez fueron símbolo de sufrimiento se convertían en perlas de fortaleza, y su voz, suave pero firme, alzaba el canto de una nueva era. No seré definida por mi pasado ni por las limitaciones impuestas, dijo, y cada palabra que pronunciaba se transformaba en una declaración de independencia y dignidad. La fuerza de su espíritu se reflejaba en el brillo de sus ojos, capaces de ver más allá de la opulencia vacía y de abrazar la posibilidad de un futuro justo. El ambiente se impregnó de una calma casi sagrada, en la que cada detalle sensorial, desde el sutil murmullo del viento en las ventanas hasta el delicado aroma de las flores, que a pesar de todo se mantenían vivas, marcaba el renacer de una verdad largamente aguardada. La resolución de aquella noche no solo sellaba el destino de la mansión y sus habitantes, sino que abría la puerta a una nueva era en la que el valor de la autenticidad y la justicia prevalecían sobre el poder y la opresión. La aurora se asomaba tímidamente sobre la mansión, iluminando con una luz suave y dorada los rincones que la noche había teñido de sombras. En este nuevo amanecer, el ambiente parecía respirar una calma renovada, una quietud que contrastaba con el tumulto emocional vivido en las horas anteriores. Los ecos del pasado ya no eran gritos de desesperación, sino murmullos de lecciones emprendidas, dejando en el aire una sensación de cierre y de posibilidades futuras. Camila se encontraba de pie frente a una ventana amplia, mirando hacia el jardín donde las rosas aún conservaban la humedad de la noche, ahora impregnadas del rocío matutino. Su rostro reflejaba la intensidad de una lucha ganada y la fragilidad de quien ha transitado por senderos difíciles. Había comprendido que su historia, tan plagada de sufrimiento y humillación, se transformaba en una narrativa de empoderamiento y redención. El delicado aroma de las flores se mezclaba con el fresco olor del amanecer, evocando en ella la promesa de un renacer, un futuro en el que sus decisiones serían las que marcaran el destino de su propia existencia. En el salón, la mansión mostraba signos de una transformación silenciosa. Los tapices, que habían presenciado incontables secretos, parecían ahora resplandecer con la luz de la verdad.
mientras que las columnas de mármol reflejaban la fortaleza de un legado que, aunque marcado por la corrupción, encontraba en la sinceridad de la confesión un camino hacia la sanación. Los invitados, que habían sido testigos de los enfrentamientos y de la vulnerabilidad expuesta, se mostraban con expresiones de introspección y en algunos con la sutil esperanza de haber sido partícipes de una transformación que superaba la mera apariencia de poder. Leonardo, quien había guiado con mano firme el destino de la velada, se encontraba en un rincón discreto, observando en silencio el despertar de una nueva era. Sus ojos, que habían oscilado entre la determinación implacable y la melancolía de un pasado irremediable, ahora se suavizaban al contemplar el efecto que sus acciones habían provocado. Había comprendido que el verdadero poder residía en la capacidad de transformar el dolor en enseñanza y el rencor en comprensión. Mientras la luz matutina acariciaba su rostro, sus pensamientos se enredaban en reflexiones sobre la fragilidad del alma humana y la fortaleza que emerge cuando se abraza la verdad sin temor. La mansión, que había sido el escenario de conflictos y secretos, se convertía en un monumento a la resiliencia. Los rincones oscuros ya no ocultaban más misterios insoportables, sino que se abrían a la posibilidad de un futuro en el que la autenticidad y la justicia prevalecieran sobre las máscaras y las apariencias. Las risas tímidas y los saludos cautelosos entre los invitados eran señales de un renacer emocional, un despertar en el que cada uno comenzaba a cuestionar el orden establecido y a buscar en su interior la luz que les permitiera trascender la opresión del pasado. Camila, sintiendo que sus pasos resonaban como un eco de libertad, decidió que su historia no se limitaría a ser la de una víctima, sino que se convertiría en la crónica de una revolución personal. Con voz serena y firme, proclamó que su experiencia le había enseñado a valorar cada instante, a reconocer que incluso en la oscuridad más profunda hay una chispa que puede encender el fuego de la esperanza. Sus palabras, pronunciadas con una honestidad que conmovía hasta el alma más endurecida, se extendieron por el salón y calaron hondo en el corazón de quienes aún buscaban un propósito en medio del caos. Mientras el día avanzaba y la mansión se llenaba de una nueva vida, los rostros antes fríos y distantes comenzaban a mostrar la suavidad de la reflexión y la posibilidad de cambio. La verdad, en toda su crudeza y belleza, se había impuesto y había dejado a cada uno de sus habitantes con la certeza de que las cicatrices del pasado podían transformarse en el mapa que los guiara hacia un futuro más justo y humano. El alba se alzaba con un esplendor renovado, bañando la mansión en una luz tenue que parecía limpiar las sombras del pasado. La atmósfera, antes cargada de tensión y secretos, se transformaba en un escenario de reflexión y de nuevas oportunidades. En aquel amanecer, cada rincón de la imponente residencia vibraba con la resonancia de una verdad recién descubierta y con la promesa de que a partir de ese momento, la historia ya no se escribiría en términos de opresión y poder, sino en la libertad de ser uno mismo. Camila, cuya figura había emergido como símbolo de transformación, caminaba despacio por los jardines, ahora bañados por los primeros rayos del sol. Cada paso que daba sobre la hierba húmeda dejaba una huella que, lejos de ser efímera, era testimonio de su renacimiento. El aire fresco de la mañana, impregnado de fragancia a tierra mojada y a flores renovadas, parecía susurrarle que el pasado había quedado atrás, permitiéndole abrazar el futuro con una fuerza interior inquebrantable. Su mirada, serena pero llena de determinación, reflejaba el conocimiento profundo de que las cicatrices, aunque presentes, eran la materia prima con la que se forjaba un destino más auténtico y valiente. La mansión, que había sido el escenario
de conflictos y revelaciones estremecedoras, mostraba ahora signos de una renovación que iba más allá de lo físico. Las paredes, testigos de innumerables secretos y momentos de tensión, parecían respirar una nueva energía, como si cada piedra hubiera absorbido la lección del sufrimiento y la esperanza se hubiese impregnado en cada uno de sus detalles. Los salones, antes llenos de ecos de murmullos y gritos reprimidos, se abrían a conversaciones sinceras en las que antiguos resentimientos daban paso a diálogos de reconciliación. El cambio, lento pero imparable, se hacía presente en cada gesto y en cada mirada. Leonardo se encontraba en el gran ventanal del salón principal, observando en silencio el resurgir de la vida en aquellos espacios. Su figura, siempre envuelta en una elegancia imperturbable, ahora mostraba la huella de una introspección profunda. Las palabras que había pronunciado aquella noche decisiva seguían resonando en su mente, recordándole que el poder verdadero no radica en la opulencia o en la imagen, sino en la capacidad de transformar el dolor en una lección para el futuro. Con cada rayo de sol que iluminaba su rostro, parecía comprender que la fuerza del cambio estaba en la vulnerabilidad y en la valentía de enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Mientras tanto, en una sala contigua, un grupo de antiguos invitados se había reunido en una conversación franca y emotiva. Algunos, que habían vivido durante tanto tiempo bajo la sombra de la arrogancia y la indiferencia, ahora mostraban un genuino interés por redescubrir quiénes eran realmente. El ambiente se llenaba de anécdotas y confesiones, y cada relato, por doloroso que fuera, se convertía en una pieza del rompecabezas que reconstruía la esencia de la mansión. La crítica superficial de la élite daba paso a una mirada más humana y compasiva. En ese intercambio se evidenciaba que el impacto de la noche trascendiente había sembrado la semilla de la introspección en cada corazón presente. En el jardín, el murmullo del viento se mezclaba con el canto de los pájaros, creando una sinfonía natural que parecía celebrar el renacer de la verdad y la justicia. Camila se detuvo frente a un rosal, cuyas espinas ya no representaban el sufrimiento, sino la fortaleza adquirida a través de la adversidad. Con suavidad, tomó una rosa en sus manos, sintiendo la textura delicada de sus pétalos y el aroma embriagador que evocaba memorias de lucha y esperanza. Cada detalle era una metáfora de su propio viaje, de la oscuridad al resplandor, de la sumisión a la determinación de escribir su propia historia. En ese instante se percibió la llegada de una carta, entregada de mano en mano, que había sido cuidadosamente redactada por Leonardo. La misiva, escrita con una caligrafía que combinaba la precisión del poder con la sensibilidad del alma, invitaba a todos a reunirse una vez más en el salón principal. No era una convocatoria para revivir el pasado, sino un llamado a construir un futuro en el que cada uno pudiera aportar su verdad, su error y su redención. La carta evocaba la imagen de un legado compartido, donde la vulnerabilidad y la fortaleza se entrelazaban en una danza de reconciliación. A lo largo de la jornada, la mansión se convirtió en un foro vivo de diálogo y transformación. Cada habitación albergaba conversaciones profundas en las que se discutían los errores cometidos, las heridas abiertas y las posibilidades de sanar juntas. El ambiente se impregnaba de una calma casi sagrada, donde el silencio era tan elocuente como las palabras y donde cada gesto, por pequeño que fuera, se celebraba como un triunfo sobre la opresión del pasado. Conforme el sol se elevaba en el firmamento, la transformación se hacía completa. Los rostros antes marcados por la soberbia y la indiferencia
ahora se iluminaban con la calidez de la empatía y el reconocimiento de la fragilidad humana. Camila, que había sido el catalizador de aquella revolución emocional, se sentía plena al ver cómo la mansión y sus habitantes emergían de un largo letargo, dispuestos a forjar un destino distinto, uno en el que la justicia, la autenticidad y la compasión fueran los pilares fundamentales. La jornada culminó en una última reunión, en el gran salón, donde cada palabra, cada risa y cada lágrima se amalgamaron en una sinfonía de liberación. Leonardo, Camila y los demás presentes compartieron un momento de silencio colectivo, en el que la memoria del dolor se transformó en el compromiso de un futuro forjado en la verdad. Esa noche, la mansión se había convertido no solo en un escenario de opulencia, sino en un santuario de renovación, donde cada alma encontraba la oportunidad de redescubrir su esencia y abrazar el camino de la redención.